Con la fase de grupos ya en el pasado, comenzaba el verdadero mundial. Octavos de final, cuartos y semifinales pondrían a prueba a las mejores selecciones del planeta, en una lucha donde cada error podía significar la eliminación, desde los vibrantes octavos de final, pasando por unos cuartos llenos de emoción, hasta unas semifinales que definirían a los dos mejores equipos del torneo. Aquí resumiremos el apasionante camino rumbo a la gran final de la Copa del Mundo. Y antes de continuar, quiero invitarlos a unirse a mi canal de Telegram. Ahí les avisaré cada vez que suba un nuevo video para que no se pierdan ningún contenido, y además estaremos comentando toda la actualidad del fútbol, noticias, rumores, fichajes, debates y mucho más. Si quieren formar parte de esta comunidad y vivir el fútbol día a día, los espero en el enlace que está en la descripción. Comenzamos con una de las grandes sorpresas de los octavos de final. Noruega derrotó 2-1 a Brasil y consiguió clasificarse por primera vez en su historia a los cuartos de final de un mundial. Del otro lado, la canariña volvió a quedar fuera antes de esa instancia por primera vez desde 1990 y además extendió una curiosa racha. Sigue sin poder vencer a Noruega en 5 enfrentamientos. Y la gran pregunta es si Carlo Ancelotti tiene responsabilidad en esta eliminación, y la respuesta, al menos desde nuestro punto de vista, es que no tanta como muchos creen. Brasil llegó al torneo con una de las plantillas más discretas de los últimos años, perdió identidad tras la salida de Tite y además afrontó la fase decisiva sin algunos jugadores importantes. Aún así, terminó compitiendo mucho mejor de lo que la mayoría esperaba antes del Mundial. De hecho, el planteamiento de Ancelotti estaba funcionando. Brasil se dio la posesión, esperó en bloque medio y apostó por los contraataques, una fórmula que ha acompañado al técnico italiano durante gran parte de su carrera, y las ocasiones, claro que llegaron. El equipo provocó un penalti, generó varias transiciones muy peligrosas y tuvo oportunidades suficientes para encaminar el partido mucho antes del descanso. Las estadísticas también respaldan esa sensación. Brasil creó más peligro, pisó el área rival con mucha más frecuencia y generó las ocasiones más claras. El problema fue la definición. Mientras tanto, Noruega controlaba el balón gracias al gran trabajo de Martin Ødegaard, pero durante la primera mitad ese dominio apenas se tradujo en situaciones de gol, y tras el descanso apareció la mano del cuerpo técnico noruego. El ingreso de Oscar Bob y una circulación mucho más rápida por abajo sustituyeron los constantes balones largos de la primera parte. Noruega empezó a encontrar espacios, ganó profundidad y el partido cambió por completo. En cambio, Ancelotti respondió con una decisión que dejó muchas dudas: el ingreso de Neymar. Brasil estaba encontrando peligro al contragolpe y necesitaba velocidad, no un jugador que depende de tener el balón cerca al área rival. El resultado fue evidente: el equipo perdió profundidad y prácticamente dejó de generar ocasiones. Aquí también hay que destacar el enorme partido de Ørjan Nyland. El arquero noruego sostuvo a su selección con un penalti atajado y varias intervenciones decisivas cuando Brasil parecía más cerca del gol. Si no, pregúntenle a Endrick. Y por supuesto, apareció Erling Haaland. Participó mucho más del juego durante la primera mitad y cuando el partido se abrió, volvió a demostrar por qué es uno de los delanteros más determinantes del mundo, ya que en pocos minutos resolvió la eliminatoria y llevó a Noruega a unos cuartos de final históricos. En resumen, Brasil hizo muchas cosas bien, pero falló donde no podía hacerlo. Desaprovechó sus mejores oportunidades, mientras que Noruega corrigió a tiempo. Fue mucho más efectiva y terminó consiguiendo una clasificación completamente histórica. Pero si Brasil decepcionó por el resultado, Paraguay directamente nunca encontró respuestas frente a Francia. El partido entre Paraguay y Francia tuvo muy poca historia. La selección paraguaya nunca logró sentirse cómoda y terminó cediendo la iniciativa durante casi todo el encuentro. Francia manejó el partido con la tranquilidad que caracteriza a los grandes candidatos. Sin necesidad de arriesgar demasiado, controló la posesión, limitó los ataques paraguayos y aprovechó el momento justo para marcar el único gol del partido tras un penalti que anotó Kylian Mbappé. Los franceses no tuvieron una actuación brillante, pero sí muy inteligente. Administraron la ventaja con autoridad y avanzaron a los cuartos de final sin pasar mayores sobresaltos. Y si ese encuentro fue bastante discreto, el siguiente fue todo lo contrario.
Nos trasladamos al Estadio Azteca para vivir uno de los mejores partidos de estos octavos de final. Inglaterra superó 3-2 a México en un duelo que tuvo cambios de ritmo, emociones y un planteamiento táctico muy interesante. Antes del partido ya existía un dato que explicaba la dificultad del reto inglés. México solo había perdido 2 encuentros oficiales en el Azteca, de un total de 89 partidos disputados. Además, llegaba como la única selección del Mundial que todavía no había recibido ni un solo gol. Por eso, Thomas Tuchel entendió que intentar dominar el balón habría sido un completo error. Inglaterra renunció al protagonismo, cedió la posesión y dejó que México controlara el juego, apostando por un partido mucho más pausado. El objetivo era claro: bajar las revoluciones del encuentro. Inglaterra evitó pérdidas innecesarias, construyó desde atrás con muchos hombres y prácticamente eliminó los pases de riesgo. Cada recuperación buscaba rápidamente a Anthony Gordon o a Bukayo Saka mediante balones largos, y durante buena parte del primer tiempo el plan funcionó a la perfección. México monopolizaba la posición, pero apenas encontraba espacios para generar peligro. Inglaterra tampoco buscaba atacar constantemente, esperaba con paciencia la equivocación del rival, y ese error llegó. En apenas un par de minutos, Jude Bellingham cambió completamente el partido. Primero aprovechó un desajuste defensivo para abrir el marcador y poco después castigó una pérdida de balón en la salida mexicana para firmar el segundo. 2 acciones prácticamente consecutivas que modificaron por completo el desarrollo del encuentro. Sin embargo, México reaccionó de inmediato. Empujado por su afición, adelantó todas sus líneas, encerró a Inglaterra cerca de su área y comenzó un asedio constante que solo se detuvo gracias al descanso. La segunda parte parecía favorecer todavía más a los mexicanos. Cuando Quansah fue expulsado, con un hombre más, todo indicaba que la remontada estaba cerca, pero Inglaterra volvió a golpear en el momento justo. Una jugada directa terminó en penalti y ese tercer gol cambió nuevamente el panorama. A partir de ahí, Tuchel renunció definitivamente al ataque y apostó por defender la ventaja. México volvió a lanzarse con todo, pero esta vez perdió claridad. En lugar de combinar por dentro, comenzó a abusar de los centros al área, un escenario perfecto para los defensores ingleses. La entrada de Dan Burn terminó de reforzar ese plan y permitió a Inglaterra resistir hasta el pitazo final. Fue una clasificación sufrida, pero muy trabajada. Tuchel leyó perfectamente las condiciones del partido, aceptó ceder la iniciativa y esperó el momento oportuno para castigar a un rival que nunca dejó de competir. Mientras que Inglaterra celebraba su pase a los cuartos de final, otro de los favoritos también selló su clasificación. Bélgica no tuvo mayores inconvenientes para superar a Estados Unidos y preparó el escenario para uno de los enfrentamientos más esperados del torneo. El partido entre Estados Unidos y Bélgica tuvo mucho menos historia que los anteriores. La selección belga fue claramente superior de principio a fin y aprovechó cada error de su rival para sentenciar la eliminatoria con un contundente 4-1. Estados Unidos nunca consiguió competir al mismo nivel, a pesar de haber tenido una ayuda un poco polémica de la FIFA. Bélgica dominó el encuentro con autoridad, mostró una enorme eficacia en ataque y confirmó que seguía siendo una de las selecciones más peligrosas del torneo, y precisamente esa victoria nos dejó uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final. Pero antes había que disfrutar de uno de los grandes partidos de los octavos: Portugal contra España. La selección española volvió a demostrar por qué es una de las grandes favoritas para conquistar este mundial. Su victoria por la mínima puede parecer ajustada, pero sobre el campo fue claramente superior. De hecho, el marcador se quedó corto para lo que se vio durante los 90 minutos. Además, los dirigidos por Luis de la Fuente alcanzaron un registro histórico: 6 porterías a 0 consecutivas en una Copa del Mundo, algo que ninguna otra selección había conseguido. Y lo
más impresionante es que España ni siquiera necesitó cambiar su forma de jugar. Volvió a dominar la posesión, presionó alto cuando fue necesario, movió el balón con paciencia y encontró soluciones tanto por dentro como por las bandas. Es un equipo cuya identidad está tan consolidada que prácticamente no importa el rival que tenga enfrente, siempre encuentra la manera de imponer su fútbol. Portugal, por lo contrario, dejó muchas dudas. Más allá del resultado, el verdadero problema es que esta selección lleva varios torneos sin explotar el enorme talento que tiene disponible, y gran parte de esa responsabilidad vuelve a recaer sobre su técnico Roberto Martínez. Su planteamiento fue muy conservador. El objetivo parecía ser resistir el mayor tiempo posible y llevar el partido hasta los penaltis. Defensivamente consiguió incomodar a España durante muchos tramos, especialmente anulando a Lamine Yamal con las ayudas constantes de Nuno Méndez y Joao Félix, mientras Vitinha seguía muy de cerca a Pedri para cortar la circulación española. El plan defensivo funcionó durante varios minutos, pero tuvo un precio muy alto. Portugal prácticamente renunció al ataque. Cada recuperación terminaba en acciones individuales o improvisaciones sin un mecanismo colectivo que permitiera progresar con claridad. Y la verdad resulta difícil de entender viendo la calidad de su plantilla, con futbolistas como Vitinha, Bruno Fernández, Bernardo Silva, Joao Félix o Cristiano Ronaldo. Con esos nombres se esperaría un equipo mucho más protagonista. Sin embargo, el único que conseguía romper líneas con cierta frecuencia era Nuno Méndez. El lateral asumió prácticamente toda la responsabilidad ofensiva. Defendía, conducía, llegaba por fuera e incluso aparecía en posiciones de remate. Y eso era demasiada responsabilidad para un solo jugador. Cuando Nuno Méndez tuvo que abandonar el partido, Portugal perdió su principal vía de ataque y poco después llegó otra decisión discutible de Roberto Martínez: retirar a Joao Félix, que estaba realizando un gran encuentro. Ese cambio liberó por completo a Lamine Yamal, que empezó a encontrar mucho más espacios para recibir y desequilibrar. Luis de la Fuente detectó inmediatamente esa situación e hizo los ajustes que terminaron resolviendo el partido. Ferran Torres comenzó a abandonar la banda para moverse por dentro, obligando a los defensores portugueses a salir constantemente de su posición. Al mismo tiempo, Mikel Merino empezó a atacar el área desde segunda línea, ocupando los espacios que dejaban esos movimientos. La combinación funcionó a la perfección. Ferran apareció entre líneas, atrajo a la defensa y encontró a Merino llegando desde atrás para marcar el único gol del partido. Y es así como Portugal quedó eliminada de la Copa del Mundo. Y si hay un nombre que vuelve a quedar señalado tras esta eliminación, ese es Roberto Martínez. Portugal dispone de una de las generaciones más talentosas de su historia, pero sigue sin encontrar un sistema que potencie todas sus virtudes. El mejor ejemplo vuelve a ser Cristiano Ronaldo. Más que un problema de edad, da la sensación de que juega en un equipo incapaz de generar situaciones para su principal referente ofensivo. Un futbolista de sus características necesita un sistema diseñado para potenciarlo y no verse obligado a abandonar constantemente el área para intentar participar en un ataque que nunca termina de construirse. Con España ya instalada entre los 8 mejores y Bélgica esperando rival, los cuartos de final empezaban a tomar forma y el nivel del torneo seguía creciendo. Si hubo un partido que definió estos octavos de final, fue el de Argentina frente a Egipto. La vigente campeona del mundo estuvo al borde de una eliminación histórica y necesitó una remontada épica en los últimos minutos para seguir con vida. El equipo de Mohamed Salah sorprendió desde el comienzo, presionó con valentía, aprovechó los espacios y encontró rápidamente el 1-0, dejando a Argentina incómoda durante gran parte del primer tiempo. Y como si fuera poco, la albiceleste tuvo la oportunidad perfecta para reaccionar cuando el árbitro señaló un penal a su favor. Sin embargo, el arquero egipcio le ganó el duelo a Lionel Messi y mantuvo la ventaja egipcia, aumentando todavía más la tensión del encuentro. La segunda mitad fue una auténtica montaña rusa. Mostafa Siko marcó el que parecía ser el 2-0 definitivo, pero el VAR intervino y anuló el tanto al detectar una falta previa sobre Lisandro Martínez. Sin embargo, Egipto no bajó los brazos y siguió atacando. Minutos más tarde volvió a golpear y esta vez sí, Siko consiguió el 2-0. Con poco más de 20 minutos por jugar,
La clasificación parecía completamente encaminada para los africanos, pero cuando todo apuntaba a una de las mayores sorpresas en la historia de los mundiales, Argentina reaccionó. El descuento del Cuti Romero cambió el estado anímico del partido y devolvió la esperanza al albiceleste, y apenas unos minutos después apareció Lionel Messi para empatar el encuentro, y ya en el tiempo añadido, Enzo Fernández completó una remontada inolvidable marcando el 3-2 del encuentro. Sin embargo, el tramo final tampoco estuvo exento de polémica. Antes del gol de Enzo Fernández, Egipto reclamó un posible penal sobre Mohamed Salah, una acción que el árbitro dejó seguir y que posteriormente fue muy discutida. La decisión generó fuertes protestas y alimentó el debate tras el pitazo final, pero el marcador ya no volvería a moverse. Argentina sobrevivió a un partido que parecía perdido y mantuvo viva la defensa de su título. Y el último boleto a los cuartos de final se definió en un partido completamente distinto al anterior. Suiza y Colombia protagonizaron un duelo muy cerrado, donde el orden defensivo se impuso durante los 90 minutos y ninguna de las dos selecciones consiguió romper el empate. Suiza intentó controlar la posición, mientras que Colombia apostó por esperar y salir al contragolpe. Ambos equipos tuvieron aproximaciones, pero las defensas y los arqueros respondieron cada vez que fueron exigidos, llevando la eliminatoria hasta la tanda de penales. Desde los 11 metros, los suizos mostraron mayor precisión y terminaron imponiéndose por 5-4 para quedarse con el último cupo a los cuartos de final. Colombia estuvo muy cerca de conseguir la clasificación, pero terminó despidiéndose del Mundial después de una serie extremadamente igualada. Ya con este resultado quedaron definidos los 8 mejores equipos del torneo y el escenario estaba listo para el inicio de unos cuartos de final que prometían grandes emociones. El primer boleto a las semifinales se definió entre Francia y Marruecos. Aunque el marcador terminó siendo de 2-0, el conjunto marroquí volvió a demostrar por qué había llegado tan lejos en el torneo y durante varios momentos puso en aprietos a uno de los grandes favoritos. Francia no necesitó dominar la posesión para controlar el partido. Se mostró sólida en defensa, esperó con paciencia los momentos adecuados para atacar y volvió a ser letal cuando encontró espacios. Cada error marroquí fue castigado con transiciones rápidas y mucho peligro sobre el arco rival. Marruecos nunca dejó de competir, intentó mantenerse fiel a su estilo, presionó cuando tuvo la oportunidad y buscó descontar hasta el final, pero volvió a encontrarse con una defensa francesa muy bien organizada que prácticamente no concedió ocasiones claras. Con esta victoria, Francia se convirtió en la primera selección clasificada y confirmó una vez más por qué sigue siendo una de las máximas candidatas al título. El segundo semifinalista salió de uno de los enfrentamientos más atractivos de todo el campeonato. España y Bélgica protagonizaron un partido de alto nivel, con dos selecciones que apostaron por proponer fútbol desde el primer minuto. España volvió a imponer su identidad, controló la posesión durante gran parte del encuentro, presionó alto tras cada pérdida y obligó a Bélgica a realizar un enorme desgaste defensivo. Sin embargo, los belgas demostraron por qué habían llegado hasta esa instancia y respondieron con transiciones muy peligrosas cada vez que recuperaban el balón. El partido se mantuvo igualado durante muchos minutos, pero la paciencia española terminó marcando la diferencia. La circulación constante, el movimiento de sus mediocampistas y la profundidad por las bandas fueron desgastando poco a poco a la defensa belga hasta encontrar los espacios decisivos para llevarse la victoria. Bélgica peleó hasta el final e incluso logró mantener la incertidumbre durante los últimos minutos, pero España volvió a mostrar una enorme personalidad para administrar la ventaja y asegurar su clasificación. Con este resultado, la selección española selló su pase a las semifinales y hasta el momento, junto con Francia, son los dos equipos que mejor impresión han dejado en las rondas eliminatorias. Y con ambos equipos ya instalados entre los 4 mejores del Mundial, solo quedaba esperar quiénes serían los otros 2 semifinalistas que completasen un cuadro que hasta ahora ha estado a la altura de las expectativas.
El tercer boleto a las semifinales se definió en un duelo que enfrentó a la gran revelación del torneo contra una de las selecciones con mayor tradición mundialista. Noruega llegaba llena de confianza tras eliminar a Brasil, mientras que Inglaterra había dejado en el camino a México en un partido muy exigente. Sobre el papel parecía un encuentro parejo, pero ambos sabían que un solo error podía costar la eliminación. Desde el pitazo inicial, Noruega volvió a demostrar por qué había sorprendido a todos. Con un bloque compacto, presión inteligente y rápidas transiciones, logró incomodar a los ingleses durante varios momentos del encuentro. Inglaterra, sin embargo, respondió con la calma de un equipo acostumbrado a disputar estas instancias, controlando mejor la posesión y buscando abrir espacios con paciencia. El partido se convirtió en una auténtica batalla táctica. Noruega aprovechó cada recuperación para salir con velocidad, mientras que Inglaterra apostó por el talento de sus mediocampistas y la profundidad por las bandas. La intensidad no disminuyó en ningún momento y las ocasiones comenzaron a aparecer en ambas áreas. Cuando parecía que cualquiera podía quedarse con la clasificación, Inglaterra encontró la diferencia gracias a su mayor contundencia en los metros finales. Noruega luchó hasta el último minuto e incluso llegó a poner en aprietos a la defensa inglesa, pero la experiencia del conjunto británico y una polémica previo al segundo gol inglés terminó inclinando la balanza. Con el marcador final de 2-1, Inglaterra puso fin al sueño noruego y aseguró su presencia entre los 4 mejores del mundo. La selección escandinava se despidió dejando una de las historias más memorables del torneo, mientras que los ingleses confirmaban que estaban listos para pelear por el campeonato. A las semifinales enfrentó a 2 selecciones que llegaban en un gran momento. Argentina venía de una emocionante remontada ante Egipto, mientras que Suiza había eliminado a Colombia en una sufrida tanda de penales. Por esa razón, todo apuntaba a un duelo muy parejo y el encuentro terminó cumpliendo las expectativas. Desde el inicio, la albiceleste tomó la iniciativa con la posesión del balón, aunque se encontró con una defensa suiza muy bien organizada que cerró todos los espacios. A medida que avanzaban los minutos, el partido se volvió cada vez más físico e intenso, con ambos equipos generando ocasiones pero sin lograr romper la igualdad. El momento que cambió el rumbo del encuentro llegó en la segunda mitad, cuando Suiza se quedó con un hombre menos tras una tonta expulsión del delantero suizo Embolo. A partir de ese instante, Argentina asumió completamente el protagonismo y buscó el gol con insistencia, mientras los suizos resistían con orden y sacrificio para llevar la definición lo más lejos posible. Los 90 minutos no fueron suficientes y el partido se fue a la prórroga. Con el desgaste acumulado y aprovechando la superioridad numérica, Argentina encontró finalmente el premio a su insistencia. El gran protagonista fue Julián Álvarez, quien sacó un espectacular remate desde fuera del área para marcar un auténtico golazo que desató la locura del albiceleste y encaminó la clasificación. Suiza intentó reaccionar en los minutos finales, pero el conjunto argentino administró la ventaja con inteligencia y sentenció el encuentro para sellar el 3-1 definitivo tras 120 minutos de una batalla muy exigente. Con esta victoria, Argentina aseguró su lugar entre los 4 mejores del mundial. En semifinales la esperaba Inglaterra, en un enfrentamiento cargado de historia y rivalidad, un partido que prometía convertirse en mucho más que un simple encuentro de fútbol y en el que ambos buscarían un lugar en la gran final. La primera semifinal enfrentó a 2 de las selecciones que mejor fútbol habían mostrado a lo largo del torneo. Sin embargo, terminó siendo mucho más cómodo de lo esperado para España, que volvió a imponer su estilo de juego desde el primer minuto. El conjunto de Luis de la Fuente dominó el mediocampo de principio a fin, moviendo el balón con paciencia y anulando por completo a una Francia que nunca encontró la forma de competir en esa zona del campo. Y sin control en la mitad de la cancha, los franceses dependieron casi exclusivamente de acciones individuales de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, pero la defensa española respondió con solidez. España aprovechó su superioridad para imponerse por 2-0 y sellar su clasificación a una nueva final del mundo. Del otro lado, Mbappé volvió a quedarse a puertas de un gran objetivo frente a la selección liderada por Lamine Yamal, quien una vez más salió vencedor en un duelo que empieza a convertirse en una rivalidad generacional. Tras el
encuentro, Didier Deschamps reconoció el dominio español, aunque también dejó entrever su malestar con el arbitraje. Sin querer excusarse en la derrota, cuestionó si el colegiado estaba realmente a la altura de una semifinal mundialista, especialmente por algunas decisiones polémicas que, según él, terminaron condicionando el desarrollo del partido. Y es así como pasamos al partido más esperado de esta llave: Inglaterra versus Argentina. La segunda semifinal ofreció todo lo que el primer partido no tuvo. Inglaterra salió con un planteamiento intenso, presionando alto y buscando incomodar la salida de Argentina. La albiceleste, fiel a su estilo, apostó por la posición y la paciencia, esperando el momento adecuado para golpear. El plan inglés parecía funcionar cuando Anthony Gordon abrió el marcador. Sin embargo, con la ventaja a su favor, Thomas Tuchel decidió no arriesgar más. Inglaterra se replegó demasiado pronto, permitiendo que Argentina monopolizara la posición y jugara prácticamente en campo rival durante gran tramo del partido hacia el final. Argentina volvió a demostrar por qué era el vigente campeón del mundo. En apenas unos minutos le dio la vuelta al marcador, primero con un gol de Enzo Fernández que definió tras una asistencia de Lionel Messi, y poco después con Lautaro Martínez, quien aprovechó otro pase magistral del capitán para completar la remontada. Tras el partido, el propio Tuchel reconoció que su equipo fue demasiado pasivo después del gol y admitió que nunca logró recuperar el control del balón. Y una vez más, el gran protagonista fue Lionel Andrés Messi Cucitini. A sus 39 años, el capitán argentino firmó una actuación extraordinaria, manejando el ritmo del partido, creando peligro en cada intervención y demostrando que incluso en la recta final de su carrera seguía marcando diferencias en el escenario más importante del fútbol. Y así quedó definida la gran final del Mundial, España contra Argentina. De un lado, la selección que deslumbró con el mejor fútbol colectivo del torneo y la irrupción definitiva de Lamine Yamal. La joven estrella, que hace poco cumplió 19 años, está llamada a liderar el futuro del fútbol mundial. Del otro lado, una Argentina impulsada por el liderazgo eterno de Lionel Messi, que a sus 39 años volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, pasado, presente y futuro, experiencia y juventud, dos estilos, dos generaciones y un solo objetivo: levantar la Copa del Mundo. La gran final se juega este domingo y el mundo entero espera un último capítulo que promete quedar para la historia.